Hermana, come uvas. La fuerza está bien, hermana. Fuera todos. Zenin Yan. ¿Te atreves a venir a un lugar así? Este es el esposo de la protagonista original. La familia Fu Jingmin. Tras el matrimonio, la protagonista original sufrió maltratos y opresión de la familia política. Le daban medicamentos en secreto durante años, causando que su peso aumentara a 200 kilos, perdiendo incluso la capacidad de tener hijos. Finalmente, la acusaron de sufrir trastorno por atracón. La enviaron a la fuerza a un hospital psiquiátrico, soportando todo tipo de injusticias. La señorita Sen padece un grave trastorno por atracón y alteraciones emocionales. Debe ser hospitalizada para recibir tratamiento. Así que por eso escapaste del hospital psiquiátrico. ¿Te has vuelto loca por los hombres? Hermana Inyan, incluso sí. Jingmin y yo tenemos un hijo. No puedes desanimarte así. ¿Acaso quieres usar esta técnica de dar y tomar para retener a mi hermano? Sueña. Yo, Fu Jingyu, no reconoceré a alguien como tú. Como cuñada. ¿Qué? ¿Quieres congraciarte conmigo? Te lo digo. No sirve de nada. ¿Estás bien? ¿Te atreves a pegarme? Hermana Inyan, Jingyu aún es joven e inmadura. No te lo tomes a pecho. Me lo tomo a pecho con tu padre. Sutón. ¿Tú? Ya dije que sigue enferma. Vengan, saquen a esta loca de aquí. No lo olvides. Matar a un enfermo mental no es ilegal. ¿Quieren probarlo? ¿Quieren probarlo? Jingmin, me duele mucho el estómago. Zenin Yan, ¿te atreves a atacar a una mujer embarazada? ¿Quién te dijo que podías traer abiertamente a tu amante embarazada a nuestra casa? Esto se llama hacer justicia por mano propia. Zenin Yan. Tu familia te rechazó, pero yo sigo manteniéndote. Eso es una gran bendición para ti. Eres gorda y fea, ni siquiera puedes poner un huevo. ¿Ocupas el puesto de la señora Fu para que nuestra familia Fu se extinga? La obesidad e infertilidad de la original fueron causadas por medicamentos. Y esta familia no está libre de culpa. ¿Me haces daño y todavía te atreves a hacerme gaslighting? Sutton solo está aquí para dar a luz. No te estamos echando. Ya que viniste, quédate. Eres buena cocinera, varía los platos. Prepara algo nutritivo para Sutton. Total, en casa no haces nada de todos modos. Comida nutritiva no hay. Pero sí puedo preparar 4 últimas cenas. Te hablo bien y no sabes apreciarlo. Te estoy dando la oportunidad de quedarte en la familia Fu. Jingmin. Un golpe para despertarte es mi deber. Zenin Yan. ¿Me golpeas solo por estar celosa de Sutton? ¿No temes que me divorcie de ti? Bien. Divorciémonos. Ahora, de inmediato, ahora mismo. Nunca me miró con ojos tan fríos. ¿Acaso? ¿Es otra de sus tácticas para llamar mi atención? ¿Un nuevo truco? Dame 200 millones y firmo los papeles del divorcio al instante. ¿200 millones? ¿Tú vales eso? Que no te echemos con las manos vacías. ¿Y todavía quieres llevarte algo? Eres una desvergonzada. Zenin Yan, no es solo porque. En unos días es el cumpleaños de la abuela y ella te respaldará. Te lo digo, odio a la gente que juega a estos juegos de perseguir y soltar. La abuela, la única persona buena con ella en los recuerdos de la original. Hija única del mayor comerciante de medicinas de Jiangsheng, la familia Yun. Tienen su poder. Un símbolo que puede movilizar a todos los comerciantes de medicinas al sur de Yangtze. Con ella en mano. Volver a ser el número 1 en la lista de ricos está a la vista. ¿Qué son esas migajas del divorcio? Este matrimonio no puede disolverse. Quiero ver a la abuela. Después de tanto hablar, al final no puedes dejarme. Sutton ahora está. El doctor Baizi de la comunidad médica. Ha ocultado su identidad durante años por mí y acaba de salir de la clandestinidad para cuidarla. Es una gran bendición para ti. ¿Baizi? ¿Estás diciendo que ella es Baizi? Mi dije colgante está en sus manos. Hermana Inyan,
Ya que no puedes ayudar a Jingmin en nada, entonces, deja que yo me haga cargo de parte del trabajo. Seguro que me entenderás, ¿verdad? Hermana Sutong, eres una doctora genio. Ella solo es una celosa sin cerebro. ¿Cómo va a entenderlo? Exacto. Sutong tiene una fortuna de miles de millones. Ella ni siquiera te desprecia, ¿y tú ya la estás despreciando a ella? Bien, muy bien. Ya que quieren elevarla, pues la elevaremos aún más. Yo quiero ver cuándo descubran que confundieron un pedazo de madera podrida con una perla, de cuánto se van a arrepentir. Me importa un bledo si eres Baizi o Aizi. Da igual quién venga. Si quieren que la cuide, vale, equipo médico, ingredientes para el embarazo. Todo esto junto, sin 100 millones. Por lo menos 80 millones, ¿no? Ustedes solo hablan de boca. Y quieren que yo ponga dinero y esfuerzo. ¿Dónde hay un negocio tan bueno en el mundo? Hasta el precio ya lo averiguaste de antemano, claro. El divorcio es falso, que estés dispuesta a hacer todo por mí es lo verdadero. Oye, Jingmin. Toma estos 80 millones. Con este dinero, ve a cuidar bien a Sutong de inmediato. Y al bebé que lleva en el vientre. 80 millones no alcanzan para que yo Baizi gaste. Aquí tienes el dinero, a partir de hoy. Tú te encargas completamente de la vida diaria de Sutong. Dámelo. Jingmin. Wow. El bebé que lleva la hermana Sutong en el vientre. Es el nieto dorado de la familia Fu, ¿cómo va a ser? Claro que todo tiene que ser de la mejor calidad. Señor Fu. No te vas a negar a pagar esta pequeña cantidad, ¿verdad? Si cogiste el dinero, mejor quédate tranquila, ahora mismo. Ve a comprar los ingredientes. Vale, voy ya mismo. Ya lo sabía, lo del divorcio era solo para asustar. Mucho ruido y pocas nueces. Claro, sigue siendo el mismo inútil de siempre. Cobarde. Si te golpearon una vez y no aprendes la lección, significa que el golpe no te dolió lo suficiente. ¡Ay, ay, Dios mío! ¿Me bajó el azúcar? ¿Qué quieres hacer? ¡Ay, mi cintura! Mamá, ¿estás bien, mamá? Me falta el aire. Tía Jingyu. Senin-yan. ¿Cómo pudiste aplastarlas a propósito? ¡Ay! Me siento un poco mareada otra vez. ¡Ay, hermana Sutong! Ten cuidado. ¡Ay, ay, ay! Sutong. Doctor, ¿cómo está el bebé? La embarazada se asustó. No es grave, el feto también está sano. ¡Qué suerte tienes! Si mi precioso nieto hubiera tenido algún problema. No bastaría con tu vida para pagarlo, Jingmin. Hijo, ¿cómo está nuestro hijo? Tranquila, el bebé está bien. Aquí está el informe de la ecografía, los indicadores del feto. 16 semanas de embarazo, frecuencia cardíaca fetal 148, diámetro biparietal 3.7. Longitud de 2.1, todos los indicadores están. El límite superior del rango normal, exceso de nutrición. La embarazada necesita controlar el azúcar. Esta mujer, ¿cuándo aprendió tanto? Lo más interesante es El desarrollo de hueso nasal del feto es evidente. los arcos superciliares ligeramente prominentes, genes del color de piel, tendencia a una pigmentación profunda. Señor Fu, no sabía que tuvieras ascendencia africana. Hermana Inyan, no puedes porque tú no puedes tener hijos. Echarme agua sucia encima, ¿verdad? Basta, Senin-yan. ¿No es suficiente con haber asustado a Sutong hasta desmayarse? ¿Encima la calumnias con semejantes tonterías? Te lo digo, lo que Sutong lleva en el vientre. Es el precioso nieto de nuestra familia Fu, en un par de días. En el banquete de cumpleaños de la anciana, también va a asistir para saludar a los invitados. ¿Qué intenciones tienes para causar problemas en este momento? Pues tendrán que cuidarlo muy bien. No vaya a ser que el nieto dorado se convierta en nieto negro. Tú lo que tienes es envidia de que la hermana Sutong pueda tener hijos. Vale, vale, no digo más. Ah, sí, la comida nutritiva la prepararé bien. Después de todo, también tengo curiosidad por ver cuánto se parecerá el hijo de la hermana Sutong a la familia Fu. Hermano Jingmin, ella solo quiere provocarte.
¿Que yo me ponga a cocinar? Ni lo sueñes, este dinero. Es, por supuesto, una compensación por no haberme divertido anoche. Al ladrón, al ladrón. ¡Ay! ¡Ay, este cuerpo maldito, cansado de correr solo 2 pasos! Chico, métete en tus asuntos. Vamos. Murronche. ¿Por qué tienes las orejas rojas? ¿Cómo me llamaste hace un momento? Señor Murrong. Acabas de decir Murronche. En toda Jiangchen. Solo una persona se atreve a llamarme por mi nombre completo. ¿Tú? ¿Quién eres? Maldición. ¿Solo fue llamarlo por su nombre completo? ¿Acaso no lo hice mucho en el pasado? ¿Será que ya me odia hasta ese punto? Incluso alguien con un hábito de hablar similar al mío. ¿Lo va a atrapar para humillarlo? No, no puede ser. Ahora solo soy una esposa abandonada de familia adinerada, sin recursos ni contactos. ¿Cómo me atrevo a enfrentarme directamente a él? Señorita, ¿se va o no? Escucho mal, señor Murrón. Tengo asuntos que atender, me voy, adiós. Señorita. Conductor, vámonos rápido. Aguja dorada para fijar puntos, la técnica exclusiva de Baizi. ¿Cómo se la transmitió a un desconocido? Este cuerpo maldito, con solo moverme un poco parece como si hubiera corrido 10 kilómetros. Debo desintoxicarme y perder peso rápido, o ni caminar me será fácil. ¿No es este el padre barato que le arrojó farmacéuticas a su hijo para que la arruinara? Justo cuando me preocupaba por no tener dónde resurgir. Los recursos llegaron a mi puerta. Xinyan, ¿otra vez estás causando problemas con Jinmin? Te lo digo, la familia Fu ahora es nuestro socio. Más importante para los Shen, no inventes tonterías. Que afecten los negocios familiares. No hay problema. Así me gusta. Entonces, ¿me da Qian Cao Tan? ¿Qué? Ahora no tengo un centavo, sí por impulso. Me divorcio de Fu Jinmin. Y además por descuido me echan con las manos vacías. Eso no traería ningún beneficio a la familia Shen. Si me deja hacerme cargo de Qian Cao Tan, ya no tendré la intención de pelear un divorcio con él. Qian Cao Tan en manos de Jingai. Ha tenido pérdidas durante 5 años consecutivos, la junta directiva ya está descontenta con él. Este problema difícil es perfecto para pasárselo a ella, si ella empeora a Qian Cao Tan. En el futuro, cuando quiera reclamar la herencia que el anciano le dejó, tendré más razones para negársela. Bien, ya que lo quieres, no hay problema en que lo intentes, pero una vez que tomes las cosas, compórtate, no pienses más en divorciarte. Y mucho menos tengas malas intenciones de disputar la herencia con tu hermano. Tranquilo, yo soy una persona que cumple su palabra. La herboristería Qian Cao, aunque mi hermano menor inútil. La ha dejado hecha un desastre, al menos tiene una estructura y licencias listas. Cuando la reviva, será mi primer trampolín para establecerme en Jiangchen. Señorita, ¿a dónde vas? La dueña anterior acumuló toxinas por depresión prolongada. Para relajarse, claro que voy al bar Suamba International. ¿Por qué no ha vuelto aún? ¿Qué hora es ya? Yo creo que se tarda a propósito, para no venir a servir. Jinmin, ¿crees que la hermana Ingyan se habrá fugado con el dinero? Imposible. En todos estos años, si yo digo este, ella no se atreve a ir oeste.
Además, no tiene a nadie en Jiangchen. No se atrevería a enfrentárseme. ¿Ves? Solo es un poco lenta. Mira. Ya compró las verduras. Zenin Yang gastó 1 millón con mi tarjeta. En un club nocturno. 1 millón. ¿Fue a ese tipo de lugar? Gastó 1 millón. Esto es una rebelión. Hermano, no respeta para nada a nuestra familia Fu. Jingmin, quizás la hermana Inyan está resentida. ¿Y perdió la cabeza un momento? Llevamos 5 años casados. Esta táctica infantil. Para llamar mi atención la ha usado 1000 veces. Solo quiere que la busque. Que no su existencia. Infantil. Oye, Zenin Yang. Tienes 10 minutos. Si no apareces en la puerta en 10, olvídate de volver a entrar en la casa Fu. 10 minutos. No hace falta tanto. ¿Ves? Con un poco de presión cede. En un momento. Estará suplicando patéticamente en la puerta. Hermano, abre rápido. Quiero ver. ¿Cómo se disculpa? Hermano Jingmin, ya que la hermana Inyan reconoce su error. No seas tan duro con ella. Por ti que intercedes por ella. Puedo perdonarla. Con que se arrodille y pida perdón. El asunto quedará zanjado. Zenin Yang, si te arrodillas y te disculpas, te abriré la puerta. Sorpresa. Chicos, entren. Esta noche haremos fiesta en casa. Está bien. Jejeje. Zenin Yang. Ajá. Hermana Inyan, este es ese. Marido tuyo que no vale nada. Sí. Ay, flaquito como un pollito. ¿Cómo va a hacer feliz a mi hermana? MMM. Zenin Yang. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loca? ¿No dijiste que volverías en 10 minutos? Si gasté este millón solo para jugar un rato. ¡Qué desperdicio! Mejor llamarlos para que la casa se anime. Ser ahorrativa, eso me enseñaste tú, ¿eh? Señor Fu, su esposa sí sabe administrar. Señor Fu, gracias por la invitación. Lárguense todos. ¿Por qué tan enojado? Vamos. Adiós. Usar estas tretas. Para llamar mi atención, infantil. Sin mirar bien no me di cuenta, pero tienes cierto atractivo. Mi corazón ya pertenece a Sutton. En cuanto a ti, si estuvieras más delgada, más obediente. ¿Qué ruido? No te muevas. ¿Qué haces? ¿Estás loca? Si hay algo, hablamos adentro. ¡Qué sucio! ¿Por qué no supiste esquivar? Ve a investigar. A esa mujer. ¿Qué vimos ese día a la entrada del hospital? Señor, usted puede tener cualquier mujer, porque de repente gusta. ¿Una mujer así? Ve si te lo ordeno. Señor, la invitación al banquete de cumpleaños de la anciana Fu. Rechácela. Pero la joven señora Fu parece ser la mujer que usted conoció a la entrada del hospital. Entonces iremos. Señor, esa señorita Sen está casada. Lo sé. Señor,
¿Planea robarle la pareja a los Fu? Ah, qué bien. Parece que un poco de indulgencia da resultado. Pero la toxina es más compleja de lo pensado. Hay que aclarar su composición pronto. Para preparar el antídoto. ¿Cómo dormiste ayer en la sala? Si no fuera porque ayer armaste ese espectáculo, Jin-min no me habría cedido la habitación principal. Mira, esto es lo que se llama querer sacar ventaja y salir perdiendo. Una gorda estéril. No finjas que no te importa. Te aconsejo que te retires pronto. Al fin y al cabo, quien no es amado es la tercera en discordia. ¡Ay! Justo me preguntaba si dirías esa frase clásica. ¿Tú qué haces? Te advierto. Estoy embarazada. Si te atreves a pegarme de nuevo, llamo a la policía. No hace falta pegarte. Dame 50 millones. Y consideraré dejarte ir. 50 millones, Seningyan. ¿Te has vuelto loca por la pobreza? Te aconsejo que Te retires pronto. al fin y al cabo, quien no es amado es la tercera en discordia. No sé si soy pobre, pero sé que siempre has querido congraciarte con la abuela en este banquete de cumpleaños. Dime, si la abuela oye estas palabras, ¿crees que aún podrías entrar por la puerta de la familia Fu? ¿Tú te atreviste a grabar? ¿WeChat o Alipay? Alipay ha recibido 50 millones. Gracias, señorita Ye. Ya te di el dinero. ¿Puedes devolverme la grabación? Solo dije que te dejaría ir, no que te la daría. Un discurso tan brillante, definitivamente lo guardaré para disfrutarlo una y otra vez. Me despeja la mente. ¿Te atreves a burlarte de mí? ¡Ay! Sutong, ¡ay, mi precioso nieto! ¿Estás bien? Jin-min, solo quería preguntarle a mi hermana mayor si después de la borrachera de ayer ¿Tenía algún problema? físico, y ella me empujó. El bebé en mi vientre no puede tener ningún problema. Seningyan. ¿Cómo puedes ser tan malvada? ¿Tú también crees en una actuación tan burda? Lo vi con mis propios ojos. ¿Cómo puede ser falso? Parece que no quieres quedarte en esta casa. Venid. Llevad a la joven señora a la vieja ciudad del suburbio oeste. Sin mi permiso. No puede salir ni un paso. Ir a la vieja casa no es del todo malo. Enciérrala hasta que termine el banquete de cumpleaños de la abuela, para que no haga el ridículo. Delante del señor Murongche. Jin-yu tiene razón. Para entonces, deja que Sutong vaya en tu lugar al banquete de la abuela. Murongche. ¿Por qué iba a asistir al banquete de la abuela? Señor Murrong, por supuesto que vino. Porque admira el talento de mi hijo y la patente de Sutong. Vino expresamente al banquete. La abuela, en su banquete de cumpleaños, transmitirá su decreto a la siguiente generación. Habrá muchos dignatarios. La mujer a mi lado, naturalmente, debe dar la talla. Tú quédate tranquila en la vieja mansión, no salgas a hacer el ridículo. Llévensela. Transmitir el decreto. Entonces debo ir sí o sí al banquete. Superficialmente parece una receta común para calentar el útero y promover el embarazo, pero la dosis de placenta es 3 veces la normal. Además, agregaron algo que no debería estar en una receta para embarazo. Tallos celestiales. Yin-Yan. Esta es una receta que tu madre preparó especialmente para promover el embarazo. Es buena para el cuerpo. A partir de ahora, te la prepararemos todos los días. Así pronto le daremos a la familia Fu un hijo robusto. Bébetela. Esto no es para embarazo, es para esterilizar. Si lo tomas a largo plazo, no solo dificulta el embarazo, sino que causa apetito voraz e inestabilidad emocional. Ahora entiendo por qué la original fue acusada de bulimia. Fu Jin-min, tus métodos son realmente venenosos. Dentro de 5 días, en el banquete de la abuela Fu, será el momento perfecto para desenmascararlos. No solo iré, sino que iré radiante para darles una buena bofetada en la cara.
5 días. Debo volver a pesar 40 kilos. ¿Crees que recogiendo hierbas te volverás delgada y hermosa? ¿Realmente crees que eres una médica milagrosa? Después de tantos años. No ha habido un día en que no grite por hacer dieta, ayune o coma sustitutos. Se unte crema de chile. ¿Cuándo ha tenido éxito? Ay, a la anciana le importa mucho la apariencia. Con su figura. Incluso si logra asistir al banquete. La abuela, al verla, probablemente se aparte de su camino. Primero, con estas píldoras de purificación, despejo las vías metabólicas. Ayudo con ejercicio para acelerar la circulación, luego baños medicinales y acupuntura. Para expulsar las toxinas residuales del cuerpo. 5 días son suficientes. La joven señora no para de hacer ejercicio. Dice que quiere adelgazar. Para ir al banquete de la anciana señora. ¿Cómo va a adelgazar en tan poco tiempo? Es un sueño imposible. Dile que no pierda el tiempo. En el banquete de la abuela habrá mucha gente importante. La dignidad que yo necesito, ella no puede darla. Vigílenla bien. Estoy cansada, voy a bañarme. Ve a este lugar. Recoge el regalo de cumpleaños que preparé para la anciana señora. Asegúrate de que alguien lo lleve. Llévalo adecuadamente al banquete de cumpleaños. De paso, recoge el vestido que encargué antes. Señora joven, ese vestido es talla XS. Ve y hazlo. Esta noche, este último tratamiento termina. Podré adelgazar por completo. Realmente es el vestido de la talla más pequeña. ¿No será que la señora joven está demasiado estimulada? Este vestido le quedaría pequeño incluso como chal. ¿No es así? ¿Con su figura? ¿Cómo podría ponerse este vestido? ¿Y aún así ir a la fiesta? Probablemente, al ponérselo a medias, el vestido se rompería. ¿Ahora todavía crees que no me lo puedo poner? El presidente Wang del Grupo Fu regala 1 litro de perlas del Mar del Sur. El presidente Zhou del Grupo Zhou regala un cetro de jadeíta Ruyi. Presidente Zhou, presidente Wang, les han hecho gastar mucho. Por favor, pasen, pasen. La señora joven del clan Fu, Seninyan, regala una estatua de Buda de la longevidad infinita en jade blanco. Esta mujer, incluso estando encerrada, piensa en congraciarse con la anciana señora. Es la caravana de la familia Murón. Como es de esperar del banquete de la anciana señora, incluso él ha venido. Normalmente, es difícil conseguir una audiencia con el señor Murón. Hoy, hasta nos ha tocado verlo. Señor Murón. Realmente ilumina. Dios mío, es más guapo de lo que se rumorea. Parece que me ha echado un vistazo. Después de todo, soy la cabeza de la familia Fu. Ni siquiera me ha mirado. Hermano, no digas eso. ¿Alguien como el señor Murón? ¿Qué hay de malo en que sea un poco arrogante? Además, he oído que todavía está soltero. Basta. Deja de hacer el ridículo. Hoy es el banquete de cumpleaños de la abuela. Ten cuidado con los modales. Vamos. Deseo a la anciana señora felicidad tan vasta como el mar del este y longevidad tan alta como la montaña del sur. Deseo a la anciana señora buena salud y una vida larga. Abuela, le deseo una larga vida llena de felicidad y longevidad, como los pinos y las grullas. Este es el brazalete de jade de grasa de cordero que elegí cuidadosamente para usted, como un pequeño gesto de mi corazón. Si fuera un regalo de mi nuera, lo aceptaría con gusto. Pero entre nosotros no hay parentesco ni relación. Un regalo tan valioso. Prefiero esperar a que mi verdadera nuera me lo dé. Abuela, ¿dónde está Jingmin? ¿Inyan? Llevo de vuelta tanto tiempo. ¿Cómo es que no la he visto? Abuela, Sutong también tenía buenas intenciones. En cuanto a Inyan, hoy ella realmente no es adecuada para asistir a una ocasión como esta. El banquete de cumpleaños de la anciana señora de la familia Fu. La esposa del jefe de la familia no está aquí. Esto es realmente demasiado indecoroso, ¿verdad?
¿Qué quieres decir con eso? Abuela. No sabes. Esa Seninyan. Ahora tiene un genio terrible. Hace poco tiempo. Incluso le agredió a la hermana Sutong. Nosotros simplemente pensamos que... Tenemos miedo de que cause problemas en el banquete. Por eso la enviamos a... La vieja casa de las afueras para que descanse. Es imposible que... Cuando yo estaba enferma hace años, Inyan me cuidó sin descanso. Durante 3 días y 3 noches. Es una chica tan bondadosa. ¿Cómo podría lastimar a alguien sin motivo? Abuela. Las personas cambian. Basta. Ya que todos ustedes dicen que Inyan cambió de carácter completamente, pues quiero ver con mis propios ojos. ¿En qué se convirtió exactamente? Que venga alguien. Traedme a Inyan aquí inmediatamente. Quiero aclarar las cosas. Si es problema de ella o si algunas personas están haciendo todo este teatro por sí mismas. Pero abuela, Inyan ha cambiado muchísimo en estos 5 años. temo que cuando llegue aquí, te ponga de mal humor. Sí, anciana señora. Últimamente la hermana Inyan. No sé qué estímulo recibió. Cambió completamente de carácter. Come compulsivamente, y ahora su figura y aspecto son completamente diferentes a como eran antes. Sí, mamá, no es que no la dejemos venir, es que ni siquiera sabemos en qué clase de persona se convirtió ahora. Hoy hay tanta gente aquí, si todos la ven. Que la joven señora de la familia Fu es esa clase de cosa. ¿No se van a reír a carcajadas de nosotros? No importa si está gorda o delgada, sigue siendo la nuera de mi familia Fu. Lo que esta vieja valora es la persona, no ese rostro. Vayan, traedla aquí. Seninyan, más te vale ser razonable. No salgas. Anciana señora, no hace falta ir a buscarla, la joven señora ya está aquí. Seninyan. ¿Tienes que venir a humillarte y avergonzarme completamente? Vieja idiota. Tiene que traer ese montón de gas aquí. Vergonzoso, pero mejor así. Cuanto más ridícula quede, más la despreciará la anciana. Esto. Sabía que se sorprenderían. Como la nuera de la familia Fu en el cumpleaños de la anciana. ¿Cómo podría faltar? Esto. Ah. Esa es la nuera de los Fu, la gorda y fea. Señor Fu, es demasiado discreto. Creo que quiere esconder un tesoro. Con una belleza así, yo tampoco la sacaría a pasear. Es ella. En tan pocos días, como ha logrado una transformación tan radical. Hermana Sutong, ¿veo bien? Es esa. ¿La gorda de más de 100 kilos? Su cara está más delgada. Y los rasgos sí son los de Seninyan. ¿Cómo ha adelgazado tanto en solo 5 días? ¿Cómo se ha vuelto tan hermosa de repente? Esa figura, esa elegancia. Incluso cuando la conocí hace 5 años. Nunca fue tan deslumbrante. Lo hace a propósito. Se vuelve tan hermosa y aparece con tanto bombo. Para robarme el protagonismo. Tranquila, Sutong. No importa cuánto le guste. A la anciana Ren. En mi corazón, tú eres la única. Nuera que reconozco. Pero ahora que la hermana Inyan está tan guapa, ¿cómo puedo competir con ella? ¿Qué competición ni qué nada? ¿Olvidaste qué regalo le preparó a la anciana? Abuela. Inyan viene a felicitarla. Que tenga salud y longevidad. Que cada año sea tan feliz como hoy. Ven, buena niña. Déjame verte bien. Más delgada, más guapa. Pero esos ojos siguen igual de puros. Bien, muy bien. Inyan, no me esperaba que me prepararas una sorpresa tan grande. ¡Qué sorpresa! Hermano, olvidas que nuestra hermana Sutong preparó especialmente un brazalete de jade. Es invaluable. Esa sí es una verdadera sorpresa, Jingyu. Los regalos son gestos. Hermana Inyan, te has arreglado tan bien hoy. Seguro que tu regalo también está preparado con esmero para sorprendernos. Tienes razón, Seninyan. Como la nuera mayor de nuestra familia Fu, en el 80 cumpleaños de la anciana. Seguro que has preparado algún gran regalo, ¿no? Tanta prisa por qué presente mi regalo. Seguro que hay trampa. ¡Hi! Veamos qué trampa me han preparado. Traed el regalo que preparó la joven señora, para que todos los presentes lo admiren juntos. Inyan, esas cosas son solo posesiones materiales. Abuela apreciará cualquier regalo que le des. Señora, este es el regalo de cumpleaños que la señora preparó para usted. ¡Guau! El tallado, la técnica. Esto debe ser obra del maestro Liu, retirado hace años. Una obra maestra del maestro Liu. Algo realmente inalcanzable. Y más. El material es una rarísima congelación de grasa de cabra. Una pieza única en un siglo. Realmente invaluable. No se consigue en el mercado.
El brazalete de la señorita Ye, aunque está bien, no se compara en absoluto con esta estatua de Buda. La señorita Sen realmente muestra gran piedad filial, Yin-Yang. No esperaba que prepararas algo tan considerado. Este regalo, seguro le encantará a la abuela. Me encanta. Este regalo realmente llega a mi corazón. Niña Yin-Yang, eres muy considerada. Perfecto. Tú me regalas esta estatua de Buda y yo te doy el Jade Yun. ¿Qué? Abuela, ¿cómo puedes darle el medallón de mando? ¿Por qué no? De todos los regalos de hoy, solo esta estatua de Buda me alegra de verdad. Yin-Yang, ¿qué significa esto? Hoy es el gran cumpleaños de la abuela. ¿Y tú regalas algo así? ¿Quieres maldecir a la anciana? Un Buda llorando lágrimas de sangre es un pésimo augurio. Que esto pase en el banquete de cumpleaños. ¿No será una señal? ¿Del cielo? Ya dije que es un agafe. En cuanto aparece, causa problemas. ¿Ha adelgazado tanto de repente? ¿No estará embrujada? La señora ha sido vegetariana y devota toda su vida. Esta estatua de Jade de Buda es justo lo que le llega al alma. Esta Yin-Yang ni siquiera puede venir en persona. Y aún quiere robar el protagonismo. Sutong, tranquila, conmigo aquí. No podrá causar mucho alboroto. La anciana ha sido devota toda su vida. Y detesta estos objetos de mal augurio. A ver cómo le caes bien ahora. Madre, esta preciosa estatua de Buda, justo en su banquete de cumpleaños. Derrama lágrimas de sangre. No es un buen presagio. Yo digo que debería pensárselo bien con ese medallón de mando. Si cae en manos de esa Yin-Yang, ¿no se arruinará el legado centenario de la familia Fu? Sí, señora, la tía tiene razón. Seguro que hasta Buda no pudo soportarlo. Y nos envía una advertencia. Estas lágrimas de sangre están hechas de pintura. ¿Significa que alguien, cuando estaba en el almacén, ya lo manipuló? ¿La persona a cargo del almacén? ¿No eres tú, suegra? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves a echarme la culpa? ¿Tienes pruebas? Dentro de esta estatua de Buda hay un incienso especial que preparé para tranquilizar. Si lo tocas, el olor no se irá en 3 días. Ahora, solo necesitamos encontrar un perro especialmente entrenado. Y todo saldrá a la luz. Vengan. Abran la puerta y suelten al perro. Fuera, fuera, fuera. Señora, fui yo. No soportaba a la joven señora. Así que manipule la estatua. Xiao Zhou, te vi crecer. ¿Cómo pudiste hacer algo así, Ziman? Esta es gente de tu familia, señora. Son todas mis nueras. No controlé bien al personal. Soy culpable. Ya que no lo controlas bien. Después del banquete, ve a la sala de la misericordia a arrodillarte. Para pagar por el castigo del personal que no controlaste. No te levantes antes del amanecer. Su nuera obedecerá. Esta estatua de Buda. Me costó 50 millones. Ya que es personal que usted entrenó, suegra, dígame. ¿Quién debería pagar esta deuda? Ya que es mi gente. Entonces yo pagaré por ella. Eso es maravilloso. Suegra realmente es muy comprensiva. Abuela, claramente fue ella quien trajo este objeto de mala suerte. Aquí. ¿Por qué solo castigan a mamá y no a ella? Tienes razón. Hoy, la abuela realmente se asustó. Para disculparme, me gustaría darle a la abuela mi segundo regalo de cumpleaños. ¿La joven señora Fu invitó a modelos masculinos para felicitar?
Sen y Yan. ¿Qué están haciendo? Háganlos parar. ¿Qué? Que se acerquen más. ¿Escucharon todos claramente? Acérquense más, de lo contrario la abuela no podrá verlos bien. Abuela, ¿estás bien? Sen Yan. Trajiste un grupo de modelos masculinos para que le bailen un striptease a la abuela. Mira en qué estado la has puesto a la abuela. Creo que a la abuela le gustó mucho. La abuela usualmente es vegetariana y reza aguda. ¿Cómo podría gustarle ver estas cosas? Haz que se vayan todos ahora mismo. Esto es ridículo. El estímulo fue suficiente, solo falta el último paso. La técnica de agujas voladoras de Bai Zi, ¿acaso ella? Abuela. Hermana Yan, hiciste enojar tanto a la abuela. ¿Cuál es tu intención? Vengan. Llévense a esta mujer loca. De vuelta al hospital psiquiátrico. ¿Todavía te atreves a esconderte? No solo me atrevo a esconderme, sino que también me atrevo a ofrecerte más copas de vino. Esto es un motín. Todos, ataquen juntos. 3. 2. Todos, deténganse. Abuela, ¿tú puedes ponerte de pie? Abuela, este es el tercer regalo de cumpleaños que te doy. Espero que puedas ponerte de pie y ver personalmente este mundo tan animado. ¿Te gusta? Me gusta. Me gusta muchísimo. Al escupir esta sangre, nunca me he sentido tan cómoda. Ah, ya entiendo. Resulta que la señorita se invitó a estos modelos masculinos. No para causar problemas, sino para estimular a la anciana. La anciana tiene problemas en las piernas y una estancación crónica. Necesita que la energía y la sangre se activen para desbloquear los meridianos. Cuando estos chicos bailan, la anciana se emociona, la energía y la sangre suben. Y eso le da a la señorita Sen el momento perfecto para aplicar las agujas. ¡Qué maravilla! La habilidad médica de la señorita Sen es extraordinaria. Buena chica. Realmente te has esforzado mucho por este viejo hueso mío. Pero, mamá, ella trajo a este grupo de gente desordenada. Arruinó por completo el banquete de cumpleaños. Ese es el hecho. Si esto se difunde, ¿cómo podrá la familia Fu seguir en Jiangchen? Exacto, abuela. Acabas de regresar de tu retiro espiritual y ella trajo a este gran grupo de hombres, perturbando tu retiro. Esto es una gran falta de respeto hacia ti. Sí, una gran falta de respeto. ¿Qué mirada es esa? ¿No son lo suficientemente grandes? ¿No son lo suficientemente fornidos? Cada joven que la chica eligió está lleno de energía. Chica, abuela ha vivido todos estos años. Y solo hoy he visto tanta belleza. He vivido la mayor parte de mi vida. En vano. Abuela, hay algo aún más divertido. ¿Qué tal si te llevo a bailar con ellos? Bien. Con este viejo hueso mío. Hoy me divertiré a lo grande con ustedes. Los 3 grandes regalos alegraron a la anciana. Y además se le sacó dinero extra a Son Ziman. Valió la pena venir a este banquete de cumpleaños. Murón Che. La señorita Sen tiene un buen gusto. Señor Murón, ¿por qué me bloqueas aquí? ¿Qué crees que quiero hacer? Está coqueteando conmigo. Le gustan las mujeres casadas. No es de extrañar que antes, por más que lo provocaba, no me hacía caso. Una postura de y pared tan hábil. Parece que se ha acercado a muchas chicas. Señor Murón, ¿qué estás? ¿Quieres robarme a mi marido? ¿Y qué si lo hago? Señorita Sen, tengo curiosidad, ¿cómo es que una persona puede adelgazar tanto en unos días? En este mundo, ¿realmente existen cosas tan milagrosas?
El mundo es vasto, lleno de maravillas. Entonces te pregunto, ¿conoces a alguien llamada Baizi? Te pareces mucho a ella. Me ha reconocido y me ha acorralado aquí. ¿No será que solo quiere vengarse de mí? Señor Murron, tu forma de ligar es muy anticuada. Ah, sí. Entonces cambio de táctica. ¿Y así? Señor Murron, ¿acosas a una mujer casada en público sin miedo a que te vean? ¿No es más excitante? No te contengas. Que se vaya al diablo. Hay que disfrutar la vida al máximo. Que se vengue si quiere. ¿Sen Yan? Creo que me equivoqué antes. Hermano, ¿qué miras? La abuela va a cortar la tarta. Vamos. El encanto masculino sí funciona. Ojalá todos puedan vivir tan libres y despreocupados como yo. Felices y contentos. Feliz cumpleaños, abuela. Que tenga una felicidad tan vasta como el mar y una longevidad como las montañas. Es un honor poder celebrar su gran cumpleaños con usted. Ustedes, niños, qué dulces son. Hoy se han esforzado mucho. Es un pequeño detalle de la abuela. Para tomar un té. 500.000. Abuela, es demasiado. No, no lo es. Ustedes son el medicamento que hoy me permitió ponerme de pie. Por mucho que sea, no es suficiente. Además, con una complexión tan robusta, lo vale. Inyan. Hoy me diste 3 grandes regalos. Cada uno una sorpresa. Así que yo también debo darte algo a cambio. El mando del clan Yun se transmite solo a mujeres, no a hombres. Hoy te lo entrego oficialmente a ti. No te elijo por tu estatus, sino por tu persona, tu carácter, tu talento. Tu sinceridad hacia mí lo merece. Abuela, esa vieja bruja, qué falta de visión. Abuela. ¿Estás segura? Este colgante de jade puede dar órdenes. A todos los negocios de los Bai. Es de gran importancia. ¿Cómo puede entregarlo? ¿Tan a la ligera a Sen Inyan? Inyan me curó la pierna con acupuntura. ¿Acaso no es suficiente mérito? Ella es solo una ama de casa. ¿Qué sabe de medicina? Quizás fue solo suerte. Nuestra hermana Sutong es diferente. Ella es un genio médico, en nuestra familia. Pero como asesora médica, tanto por sentimiento como por razón. Deberías darle el colgante de jade. ¿Quién dice que no lo necesito ahora? Ahora soy la heredera legítima de Qian Cao Tang y justo necesito estos. Canales de suministro de hierbas medicinales. Inyan, ¿es verdad todo lo que dices? Abuela, ya he tomado la decisión de revivir Qian Cao Tang por mí misma. No quiero seguir dependiendo de otros para vivir. Buena niña, la abuela cree que tú lograrás hacer grandes cosas. Señorita Sen, soy el director Wang de Hisen Tan. Ay, su habilidad médica es simplemente increíble. No sé si tendré la oportunidad de colaborar con su Qian Cao Tang, nuestra empresa. Necesita urgentemente a alguien como usted para dirigir. Director Wang, no se adelante, señorita Sen. Soy el director Li de Jianle Medical. También quiero colaborar con usted. Aceptamos cualquier condición. Directora Sen, yo me dedico a la distribución farmacéutica. En el futuro podemos interactuar en las fuentes de suministro. Gracias a todos por su aprecio. Perder peso, estudiar medicina, hacerse cargo de Qian Cao Tang, para complacerme. Ayudar en mi carrera, ella ha hecho tantas cosas. En consideración a que se ha esforzado tanto por mí. En el futuro seré mejor con ella. Jingmin. La hermana Inyan, ¿qué sabe de negocios? Si el mando queda en sus manos, tarde o temprano habrá problemas. El mando del clan Yun se transmite a mujeres, no a hombres. Pero no podemos quedarnos viendo cómo malgasta los recursos a su disposición. Si algún día tiene una recaída, nos quedaremos sin nada. Sutong piensa con mucha claridad. Ya que ella me ha ayudado a conectar con tanta gente. Entonces administrar los bienes conyugales es lo lógico. Inyan. Hoy te has esforzado mucho, has hecho tanto por mí. Creo que podemos dejar esto atrás, vuelve a vivir aquí esta noche.
Además, ahora tienes en tus manos Qiankao Tan y la insignia del clan Yun. Todo esto puedes entregármelo, yo te ayudo a administrarlo. Así tendrás energía para cuidar bien a Sutton. No te trataré mal. Entregártelo. Claro, ¿qué sabes tú, una mujer, de estas cosas? Entrégame Qiankao Tan, dame también la insignia del clan Yun. Te ayudo a administrarlo, así los negocios de la familia Fu pueden avanzar más, ¿no es eso lo que quieres ver? Qiankao Tan es mío. Ni siquiera lo pienses. ¿Acaso lo tuyo no es de la familia Fu? Claro que sí. Seninyan, no lo olvides. Sigues siendo la esposa de Jingmin. Tu dinero también debería ser la mitad de Jingmin. No entiendes de negocios, pero te aferras al mandato de la abuela. ¿Qué pretendes? Tu tarea es cuidar del marido y los hijos. Procrear para nuestra familia, tener más hijos. No puedo tener hijos, ni los tendré. Inyan, ¿qué quieres decir con eso? Abuela, ¿usted no lo sabía? Su querido nieto me ha estado dando medicamentos durante 5 años, convirtiéndome en una persona estéril e inútil. El uso prolongado de estas hierbas no solo causa infertilidad, sino también apetito voraz e inestabilidad emocional. El Fu Jingmin solo quiere usar estos efectos secundarios para internarme en un psiquiátrico y dejarme morir. Seninyan, si tú no puedes tener hijos, ¿por qué lanzas calumnias contra Jingmin? Tu enfermedad es por infelicidad, por depresión. Nos apiadamos de ti. Por eso te enviamos a tratamiento. El uso prolongado de estos fármacos sí dificulta el embarazo. Y puede causar Desequilibrios hormonales, incluso riesgos graves, que amenazan la vida. La familia Fu está acabando con la vida de la señorita Sen. Seninyan. ¿Ya terminaste con el escándalo? ¿Yo escandalizo? ¿Y si invitamos a médicos tradicionales respetados a revisar la receta? ¿Verdad que es un fraude? ¿O son ustedes, los Fu, corazones de serpiente? Si sigues diciendo tonterías, haré que mi hijo te repudie, loca. No. Yo repudiaré a tu hijo. Vieja anticuada. Seninyan, no creas que no me atrevo a divorciarme. Me apiado de ti, sin lugar a dónde ir. Por eso te acogí todos estos años. Con el lanzamiento del nuevo fármaco de Fu, si sigues así, la bolsa caerá. ¿Qué ganas con eso? ¿De verdad crees que este negocio seguirá en pie? Desastre, hay que vender las acciones del grupo Fu. Esto es grave. Fu Jingmin, presidente del grupo Fu. Infiel en el matrimonio. Acciones del grupo Fu se desploman. Señor Fu, es terrible. Las acciones de la empresa, las acciones a la DIR, cayeron directamente al límite. Además, todos los socios de la empresa acaban de llamar al mismo tiempo, diciendo que la investigación del nuevo medicamento, la colaboración para coger se sucede. A la después de esa tormenta. ¿Qué dices? Abuela, mamá. Bueno, todos, dispersémonos. No afecten el tratamiento de mi abuela. Vámonos. Abuela, ya se han ido todos. ¿Y tú todavía no despiertas? Lo siento, pequeña. La abuela se desmayó a propósito. No es que no quiera defenderte, solo que quería terminar pronto esta farsa. Tienes que entender a la abuela, no puedo quedarme de brazos cruzados, viendo cómo Fuxi se destruye ante mis ojos. No pasa nada. De todos modos, yo también aproveché tu banquete de cumpleaños para sacar esto a la luz. Estamos en paz. Estos años has sufrido mucho, pequeña. Cuando Jingmin termine de lidiar con el trabajo y vuelva a casa, le daré una buena lección. ¿Por qué él sigue aquí? ¿Y con esa actitud de víctima?
Siguiéndome de esa manera, ¿qué pretende? Murronche, ¿qué haces? Terminar lo que no pude hacer antes. Suéltame. Solo yo puedo aprovecharme de otros. Nadie puede aprovecharse de mí. Antes. ¿Acaso no te aprovechaste de mí muchas veces? Murronche. Tienes un cuerpo muy bueno, ¿eh? ¿Cómo me reconociste? ¿En qué parte exactamente dejé pistas? Pero, ¿y qué si me obligas a admitirlo? ¿Acaso ahora que estoy en la ruina quieres vengarte? ¿Podrías tener un poco de honor? Espera a que yo prospere. Y luego pelea conmigo. Oye, te estoy hablando. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿No preguntaste qué quiero hacer? Quiero que te divorcies de él y te cases conmigo. Ustedes dos. Seninyan, ¿cómo te atreves a seducir a un hombre a plena luz del día? Yo fui el que inició. Si quieres algo, ven por mí. Seninyan, ¿cómo te atreves? ¿A seducir al señor Murrong? ¡Qué descaro! Señor Murrong, nuestro Hingyu. No fue intención ofenderla. Ella tenía que ser generosa. Zorra seductora. En comparación conmigo, ustedes son realmente simples, tontas y malvadas. Todo se ve claramente escrito en sus caras. Tú. Mamá, sálvame. Señor Murrong, nosotros. Nos equivocamos. Le suplico que perdone a mi hija. ¿Qué condiciones tiene? Aceptaremos todo lo que pida. Eso lo dijo usted. Quiero divorciarme de Fu Jingmin. Ahora, inmediatamente, en este momento. Tú. Bien, divorcio pues. Nuestra familia Fu no necesita una gallina que no pone huevos. Firmo, lo firmo ahora mismo. Toma. ¿Y la otra mitad de los bienes conyugales? Aquí tienes. Pues muchas gracias. Ex-suegra. Seninyan. Dejo las cosas claras de antemano. Ahora que ya estás divorciada de mi hijo, no importa cómo te quejes en el futuro. No pienses en volver a entrar por la puerta de mi familia Fu. Tu familia ahora es un desastre total, ¿para qué volvería? ¿Crees que con esas noticias infundadas vas a derribar a nuestra familia Fu? Te lo digo. La investigación del nuevo medicamento se suspende. Eso te va. Mientras esté la hermana Sutong. A ver quién se atreve a cancelar nuestros proyectos. Solo. Espera que la investigación del nuevo medicamento de Sutong tenga éxito. Nuestro Jinmin. Será un multimillonario. Entonces verás cómo te arrepientes. Bien, entonces les deseo que logren lo que desean. Me voy. ¿Lo que dijiste en el salón de banquetes era verdad o mentira? Si estás de acuerdo, entonces es verdad. No pensé que después de mi muerte te volverías más astuto. Después de todo, en ese entonces no parecías gustarme de verdad. ¿Acaso ahora parezco alguien que quiera una relación seria? Al menos somos del mismo linaje, ¿cómo puede ser tan poco sensato? ¿A dónde vas? Me divorcié. El señor Sen seguro que no puede quedarse quieto. Voy a casa de mis padres, a visitar a mamá y papá. Maneja. Seninyan, ¿cómo te atreves a volver? Si no me equivoco, esta casa me la dejó.
Mi abuelo materno. ¿Por qué no podría volver? Una hija casada es como... Agua derramada. Deja de codiciar la herencia de tu hermano. Tú misma te lo buscaste. Dejaste de ser la señora Fu para pedir el divorcio. Hermana, no es por decir. Pero es normal que un hombre tenga una amiga cercana. ¡Qué mezquina eres! ¿Terminaste? ¿Qué actitud es esa? Te aviso, tu suegra ya anunció que no colaborará más con la familia Sen. Muchos proyectos de tu hermano se arruinaron. ¿Contenta ahora? No sirves para nada, solo para estropear. ¿Crees que divorciada encontrarás algo mejor? ¿Y ahora quieres quedarte en casa? Te digo que no. La familia Sen no mantiene a cualquiera. Ja. Bien dicho. Ustedes tres inútiles. Tras tantos años en la familia Sen, ya es hora de irse. Firma este documento de desvinculación, devuélveme la propiedad. Que me dejó mi abuelo y cortamos lazos. Ni en sueños. Con tu divorcio de Fu Jinmin, nuestra familia pierde al menos 400 millones al año. Sin cubrir ese hueco, no te irás. Exacto. Ya divorciada, vuelve a casarte. Ese señor Qian no está mal. Aunque mayor, es mejor que volver a casa. A vivir de nuestros ahorros. Vaya. Claro. Tras tantos años en la familia Sen, es hora de que contribuyas. Con solo 400 millones. ¿Piensan venderme? Como si ella tuviera tanto dinero ahora. Ahora no lo tengo, pero en unos meses. Podré ganar esos cientos de millones. Senin Yan, ¿estás bien de la cabeza? ¿Con qué? ¿Con Qian Cao Tan? Esa empresa casi quiebra. Ja. Sí, exacto. Con esa pequeña empresa. Que casi arruinas. En menos de 3 meses, la haré rentable. Cualquiera puede fanfarronear. Tú, que nunca. Has trabajado. ¿Cómo revivirás Qian Cao Tan? Si de verdad ganas 400 millones en 3 meses. Firmo este documento al instante. Y te devuelvo toda la herencia de tu abuelo. Pero si no lo logras, entonces haz lo que te digo. Cásate con Qian Changyuan. Bien, trato hecho. El abogado y los testigos están aquí. Si se arrepienten, no se quejen de que no sea amable. ¿Y si realmente lo logra? Ese Qian Changyuan no para de presionarnos. O le entregamos a la persona o el pago final. Mamá, tranquila. Ahora, el salón Qian Cao está lleno de problemas. No tiene capital ni contactos, ¿qué tanto daño puede hacer? En tan poco tiempo, si realmente gana 400 millones. Escribo mi apellido Sen al revés. ¿Todavía no te has ido? No vivo mucho en este apartamento. Puedes mudarte. No acepto limosnas. Entonces puedes elegir casarte conmigo. Una que otra limosna no está tan mal. Solo que así. Sabes que no puedo prometerte nada. Pero si quieres estar conmigo, puedes. No te limitaré. Matrimonio libre, cada uno toma lo que necesita. Ya sabía que este presumido no aceptaría un tratado tan desigual. Si no quieres, no pasa nada. Nunca obligo a nadie. En agradecimiento por ayudarme a divorciarme, te daré una mayor parte de las ganancias del salón Qian Cao. ¿Quién dijo que no quiero? ¿Vamos al tuyo o al mío? Si te arrepientes ahora, aún es tiempo. ¿Por qué arrepentirme? Es lo que más deseo. En la vida pasada, actuabas tan inocente, pensé que no sabías nada. Aunque no tenía experiencia práctica, no significa que no lo soñara. ¿Me estás jurando lealtad? No me creo tu juego.
¿Habrá una próxima vez después de esto? Muy probable. Entonces, ¿a dónde vas ahora? A desarrollar mi propio negocio. Ah, cierto. Dime, ¿por qué mi colgante estaba con Yesuton? Baizi. Esa noche, tu colgante ya no estaba contigo. ¿Será que ella lo tomó en el caos? ¿Vas a desenmascararla? Ahora mismo planea usar tu patente para ayudar a Fu Jinmin a recuperarse. Recuperarlo directamente no tiene gracia. Hay que hacer que el enemigo piense. Todo bajo control, así aplastaremos a la competencia. Por fin se calmó todo. Ni idea de quién publicó esa noticia. Fue algún rival. Hizo que las acciones de Foucault se desplomaran por días. Por suerte, yo intervine y calmé al equipo de desarrollo. Sabían que yo estaba al mando en Fucorp. Ya recuperaron la confianza. Menos mal que estás aquí. Afortunadamente, Baizi está obsesionado con la investigación. Nunca aparece en público. Mientras lleve este colgante falso, nadie cuestionará mi identidad. Hermano, el equipo está estable. ¿Y el lanzamiento del nuevo fármaco? Todo va según lo planeado. Nuestra Fucorp definitivamente superará esto. Ajá. El lanzamiento es clave. No puede haber errores. Oye, Yin-Yang, he estado trabajando hasta tarde. ¿No ha causado problemas? Ja, ella ya se largó. ¿Largo? ¿Qué quieres decir? Seguro se enteró de los problemas de la empresa. Huyó para no verse afectada. Esa oportunista despreciable. Ya pensaba en cómo deshacerme de ella. Ahora no hace falta. La familia Fu al final será mía. En cuanto la empresa tuvo problemas, no dudó en abandonarme. La hermana Yin-Yang no tiene visión. ¿Acaso no sabe que, si yo intervengo, las acciones siempre se recuperan? Sí. Cuando el fármaco salga al mercado, el valor de Fu solo subirá. Se arrepentirá muchísimo. Que se arrepienta. Alguien como ella, tan corta de miras, no merece la vida de la esposa de un multimillonario. Exacto. Tras el lanzamiento, las acciones subirán. Vendrá corriendo de casa de sus padres a rogar perdón. Como si la familia Fu fuera un hotel. Para entonces, ni siquiera la recibiré. Al menos que devuelva todo el dinero que se llevó. De lo contrario, no entrará. No la dejaré pisar esta casa. Ay. Me acompañó 5 años. Si se disculpa de verdad, quizá considere dejarla quedarse. Ustedes lo oyeron todo. El lugar del lanzamiento debe ser impresionante. Asegúrense de que los invito. Que todos los que me han humillado estén presentes. Quiero que vean que yo, Fu Jinmin, no soy tan fácil de derrotar. Jinmin, creo en ti. El día de la conferencia de prensa, todos te verán con nuevos ojos. Director Fu, ¿cómo logró un éxito tan grande en esta investigación? ¿Podría decirnos las razones de sospecha? ¿Qué le ha permitido perseverar hasta ahora? En el desarrollo de este fármaco, ¿a quién le gustaría agradecer más? Y entre usted y su señora, ¿hubo algún momento pequeño y conmovedor? Por ejemplo, ¿fue una realista o un cariño que tuvo el tiempo? ¿Y cómo equilibran la familia y el trabajo? Con la inminente conferencia de prensa del nuevo fármaco de Fu Group, los expertos evalúan que tras su lanzamiento, el valor de Fu Group se disparará. Está a punto de nacer un nuevo líder de la industria. Sutton, una vez que obtengamos la patente mañana, podré dormir tranquilo. Entonces, te daré todo lo que quieras. Jinmin, no digas eso, yo también. Lo hago por nuestra familia de 3. Durante este tiempo que me encerré a investigar el nuevo fármaco, ¿cómo ha estado la empresa? Todo bien. Solo que sin decirle, Fu Group nos ha estado atacando constantemente, incluso nos ha robado a 7 u 8 socios con los que ya habíamos llegado a un acuerdo. Y también le enviaron esto. Conferencia de prensa del nuevo fármaco de Fu Group. Esto no es una invitación, es claramente una declaración de guerra. Hace mucho que nadie. Me desafía. La verdad, me emociona pensarlo. Ah, por cierto, ¿cómo va la solicitud de la patente del nuevo fármaco? Eso ya está en trámite, saldrá a fin de mes. Perfecto. Nuestro nuevo fármaco saldrá al mercado muy pronto. ¿Hola? Yin-Yang,
Se acercan los 3 meses. ¿Ya ganaste los 400 millones? Si de verdad es difícil, ríndete. ¿Por qué tanta prisa? Espera a que termine la conferencia de prensa de Fu Group a fin de mes. Las acciones de nuestro Gancaotán rebotarán desde el fondo. Hablas como un niño soñador. Con tan poco tiempo. ¿Con qué piensas darle la vuelta a la situación? Te aconsejo que te rindas pronto. La familia Qian también está esperando. Director Sen, entonces me retiro a trabajar. Vine a traerte comida. Todo esto es lo que me encanta. Murronche, ¿cómo es que antes no me di cuenta? ¿De qué eres tan discreto pero apasionado? Claramente me amas locamente. Antes te hacías la inalcanzable. Ahora que sé que fingir no sirve, quiero ser sincera contigo. Llevas muchos días ocupado. ¿Cuándo vuelves a casa? ¿Crees que eso solo se puede hacer en casa? Ah, por cierto. Tráeme los documentos que dejé en el laboratorio. Los necesito para el día del lanzamiento del nuevo fármaco de Fu. Por fin vas a armar un escándalo. Nadie me conoce mejor que tú, señor Murrong. Ahora voy a retirar la patente de Baizi. Sí, retirarla. Sen Yan. ¿Qué haces en la oficina de patentes? Tanto tiempo en casa de tus padres y ahora. No intentes imitar a Sutton. ¿Investigando algo? Oí que apostaste con la familia Sen por ganar 400 millones en 3 meses. En vista de que prefieres endeudarte antes que romper. Este matrimonio, puedo pasar página. Incluso puedo ayudarte a saldar esa deuda. ¿Tú? ¿Con qué vas a pagar? ¿Con la pequeña empresa Fu? Las acciones de Fu. Ya pasó la tormenta. Con Sutton al mando, no paran de subir. Mañana, con el lanzamiento, se dispararán. Señor Fu ha invertido tanto. Cuidado con los que le rodean. Podría perderlo todo. Hermana Inyan, tienes envidia de mis logros. Pero mis éxitos son reales. ¿Cómo puedes difamarme así? Sutton. No le hagas caso. Piensa lo que quieras. Aunque Baizi esté al mando de Fu, no deberían ser tan arrogantes. Ojalá lo sean. Cuanto más arrogantes, más dulce será. Su caída del cielo al infierno. Una mujer repudiada se atreve a cuestionarme. Vámonos. Hingmin, si las acciones siguen subiendo, ¿y si invertimos más para aumentar las ganancias? Pero ya invertimos miles de millones. Piénsalo. Si invertimos más. Cuando salga el fármaco, si otros duplican su inversión. Nosotros la triplicaremos o cuadruplicaremos. Imagina, ese panorama. Tienes razón. Las oportunidades no se presentan 2 veces. Inyectemos otros 1.000 millones al proyecto del fármaco. Inmediatamente. No creo que, cuando vea mis logros, Sen Yan, ella pueda resistirse. Con el éxito de este nuevo fármaco, Fu será el líder de la industria. Es gracias al apoyo del señor Fu y de la señorita Ye, que nosotros, los pequeños accionistas, hemos ganado tanto. Un brindis por ustedes dos. El éxito de Fu no sería posible sin la inversión de todos ustedes. Mamá. Abuela. Hingmin, me enteré de que inyectaste otros. 1.000 millones. ¿Cómo te atreves a apostar tanto solo por su identidad? Si Fu tiene problemas otra vez, no podré sacarte del aprieto. Vieja bruja, ¿cómo te atreves a ser tan pesimista? Luego te haré ver cómo están las cosas. Abuela, no te preocupes. Yo soy la patente de nuevo fármaco de Sutton. Puedes estar completamente tranquila. Sí, abuela. A partir de hoy, nuestra familia Fu ascenderá a un nivel social más alto. Quizás entonces el señor Murong me vea con mejores ojos. Es muy posible que nuestra Hingyu se convierta en la señora de la familia Murong. Entonces, el estatus de nuestra familia Fu en Jiangchen cambiará por completo. Mamá.
Solo espera a disfrutar de una vida tranquila. Al vernos tan exitosos, me pregunto si la hermana Inyan se arrepentirá. Seguro que se arrepiente mucho, pero si se disculpa conmigo, le concederé un asiento. Para que vea con sus propios ojos. Como es nuestra familia Fu. Inyan, sabía que vendrías. ¿Qué pasa? Después de tanto tiempo fuera, ¿aún crees que la posición de señora Fu es la más segura? Claramente viniste a pedir la paz. ¿Por qué finges superioridad moral? Que nuestro Jingmin esté dispuesto a darte una oportunidad. Es una bendición que ganaste en tu vida pasada. Si en el futuro te portas bien y sirves en casa como corresponde, sin causar más problemas, nuestra familia Fu aún podrá aceptarte. ¿Terminaste? Basta, mamá. Es un día feliz. Habla menos. Inyan, si admites tu error, puedo olvidar lo pasado. Seguirás siendo la señora Fu. Sí, hermana Inyan. Si admites tu error, nuestra familia Fu no te tratará mal. En nuestra familia Fu, una que quedó embarazada antes de casarse. Y ni siquiera tiene certificado de matrimonio, ¿cómo se atreve a llamarse de la familia Fu? Inyan, ponle un límite a los celos, no creas que te estoy rogando para volver. Si sigues comportándote así, la posición de esposa Fu, no volverás a tenerla en esta vida. ¿Aún no lo sabes? Esta posición que ni un perro querría. Ya se la devolví a la familia Fu hace tiempo. Tú. Damas y caballeros, ha llegado el momento más emocionante. Démosle el más caluroso aplauso al presidente del grupo Fu, el señor Fu Jingmin, para que suba al escenario a dar un discurso. Veremos hasta cuándo puedes mantener esa actitud. ¿Lo ves? Nuestro Jingmin pronto será el nuevo líder de la industria. Gracias a todos por su presencia. Hoy es el día en que el grupo Fu reescribirá el panorama de la industria. Un agradecimiento especial al Dr. Baizi por la autorización de sus patentes, que ha colocado al grupo Fu en una altura sin precedentes. Algunos me preguntan qué quiero hacer más después del éxito. Quiero que aquellos que me subestimaron y me abandonaron vean cuán equivocados estaban. Eso suena a algo más, ¿no? ¿No estará hablando de la joven señora? Dicen que por problemas con el Dr. Baizi siempre ha tenido conflictos con el director general Fu. ¿Ella? ¿Queriendo investigar fármacos como la señorita Ye? ¿Y diciendo que ganaría 400 millones en 3 meses? ¡Qué vergüenza ajena! En el último año, el grupo Fu ha invertido miles de millones, precisamente para presenciar este momento. Ahora, por favor, acompáñenme a presenciar este momento histórico. Alto. Deténganse. Hay un gran problema. Acabamos de recibir un aviso de la Oficina de Propiedad Intelectual. El Dr. Baizi ha retirado oficialmente hoy todas las patentes farmacéuticas otorgadas al grupo Fu. Los medicamentos que nuestra fábrica produjo trabajando horas extras ahora son todos desechos. Déjame ver. Dime qué pasa. ¿Por qué retirarlas así de repente? Seguro fue un error operativo. Yo realmente no las retiré. Yo no lo hice. Por supuesto que no lo sabes. Porque tú no eres Baizi. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Tonterías. Si no soy Baizi, ¿cómo pude obtener la autorización? ¿Y cómo es que este colgante está en mi cuello? Realmente no cedes hasta ver la evidencia. Tú solo sabías tomar el colgante y obtener las patentes que Baizi tenía en custodia, pero no sabías que en su laboratorio había tantos materiales. Eso es imposible. Seguro que lo falsificaste para incriminar a la hermana Sutong. La tienes envidia. Todas estas cosas me las entregó Baizi personalmente. ¿Acaso yo también soy parte del complot para incriminarla?
Imposible, imposible. Seguro que me están tendiendo una trampa, ¿verdad? Baizi ya está muerta. Por fin lo reconoces. Pero tengo una noticia que darte. Baizi no solo no está muerta, sino que además nos cedió la patente y la autorización a nuestro Qiankao Tang. Todo ha sido una mentira. Me has estado mintiendo. Ni siquiera era la doctora Baizi. Me has estado engañando todo este tiempo. No es así, Jingmin. Déjame explicarte. ¿Explicar qué? Miles de millones, todos tirados a la basura. Con Baizi al mando del Qiankao Tang, seguro que despegarán. Exacto. Rápido, compren acciones de Qiankao Tang. Será una inversión segura. Inyan. Lo siento. Fui un ciego, un idiota. Ella me cegó. Créeme una vez más. Empecemos de nuevo. Dame la patente. Este lugar sigue siendo tu hogar. Creo que no has despertado. Yo y tú hace tiempo que no tenemos nada que ver. ¿Cómo puede ser? Somos marido y mujer. Hace tiempo que nos divorciamos. Para cortar toda relación conmigo. Eres capaz de decir semejantes palabras. Parece que de verdad no lo sabías. El día del banquete de cumpleaños de la abuela ya nos habíamos divorciado. Eso es imposible. Yo ni siquiera firmé el acuerdo de divorcio. Jingmin, ese acuerdo de divorcio lo firmó mamá por ti. ¿Qué? Ay, Jingmin. Yo tampoco quería firmarlo. Fue ella, esa noche. Vino con Murongche y me obligó a firmar el acuerdo de divorcio. Si no firmaba, iba a hacerle daño a tu hermana. Fuiste tú. Tú engañaste a Inyan para que se divorciara de mí. Inyan me amó tantos años. Desde que apareciste tú, ella cambió. Tú la manipulaste. En este mundo, nadie se atreve a hablarme así. Tienes mucho valor. Inyan, ¿así que solo miras? Que me humillen. Somos esposos. ¿Por qué tendría piedad de alguien que me dio medicamentos para esterilizarme? Además, entre nosotros. Hace tiempo que no hay sentimientos. ¿Cómo es posible que no haya sentimientos después de tantos años de matrimonio? Te dije que te detuvieras, pero no escuchaste. Y ahora, mira, esta mujer te ha arruinado. Tú me has decepcionado mucho. Vámonos. Sí. Director Sen, ¿todavía se puede invertir en las acciones de Qiankao Tang? Me trae de mi hijo negado. ¿Cuál es el próximo plan? Nuestra empresa cooperará plenamente. Además, mis canales de financiación ya están listos. Todo esto debería haber sido mío. Todo por tu culpa, Yesutón. Tú obligaste a Inyan a irse. Tú me dejaste sin salida. Jingmin, ¿Yo? mentí porque te amaba demasiado. ¿Amor? ¿Así amas? Me engañaste por miles de millones. Me hiciste quedar en ridículo frente a todos. Oye, Jingmin, no actúes impulsivamente. Si quieres golpearla, mamá no se opone, pero todavía lleva a tu hijo en su vientre. No puedes lastimar a mi precioso nieto. Si no fuera porque llevas a mi hijo en tu vientre, nunca más te volvería a mirar. Señores, hoy tengo algunos asuntos familiares que atender. Hablemos otro día. Vamos a casa a liquidar los activos. Sí. Sen-Inyan, ¿tú? ¿Qué significa esto? El valor de mercado de Qiankao Tang supera los 100.000 millones. Por supuesto que vengo a cumplir la apuesta. ¿Qué pasa? Por sus expresiones. ¿Quieren echarse atrás? Esa apuesta no puede ser válida. Si hubieras dicho antes que eres cercano a Baizi, ¿cómo podría papá aceptar cortar lazos familiares contigo? Entonces, ¿no piensan firmar el documento de ruptura familiar? Inyan, después de todo, la sangre es más espesa que el agua. Lo del pasado, olvidémoslo. Ahora que tienes éxito, regresa. Ayuda a tu hermano, que la riqueza no se vaya a extraños. Sí, olvidemos ese documento de ruptura familiar, vuelve.
Ayuda a tu hermano a gestionar la empresa, y viviremos en armonía. ¿No es bueno? ¿Terminaste? ¿Qué haces ahí parado? Kaba, Para. Seninyan. Soy tu padre, ¿vas a tocar esta casa? Solo si pasas sobre mi cadáver. qué valiente. No seas blando. Kaba, Ay. ¿Tú qué haces? ¡ay! El patriarca de los Sen meándose en público esta noticia. Debería tener muchos clics, ¿no? No, no lo publiques. Firmo, ¿vale? Firmo. Así me gusta. ¿No quieres firmar? Por fin lo conseguí. Si no quieren demoler esta casa, también pueden pagar en efectivo 200 millones. Seninyan. No te pases, ya te dimos el dinero. ¿Encima quieres la casa? En el testamento del abuelo Sen, está clarísimo. Esta casa siempre fue para Enyan. Se acordó devolverlo todo, ni un milímetro menos. O sea, ¿quieres pagar con tus extremidades? También puedo concederte eso. No te acerques. No. ¿Tú? Hijo, hijo, hijo. Qué poca valentía. ¿Qué haces? ¿No querías demoler esta villa? Pues que pague con su hucha secreta. Esa fortuna privada no basta para tapar el agujero. Entonces, que use los 2 bares que le quedan al oeste. Para tapar este agujero. Seninyan, ¿de verdad vas a acabar con la familia? Adivinaste. Listo, estamos en paz. Que cada uno siga su camino. Ay. Hija desagradecida. Ay, ya casi llegan. Prepárense. Esto es. Para celebrar que Qiancaotán supera los 100.000 millones de yuanes. Lo preparamos en secreto para ti. ¿Qué tal? ¿Sorpresa? Muy bien, se nota el esfuerzo. Vengan, siéntense aquí, siéntense aquí. Y no solo eso, también les tengo preparado. Una súper sorpresa, seguro que te encanta. Adelante. Ustedes, esto. Felicidades al señor Sen por el gran éxito, que Qiancaotán en el futuro tenga viento a favor y obtenga grandes ganancias con poca inversión. ¿Qué es esto? Señor Sen, hace mucho que no viene por aquí. Parece que se hizo rico, hoy está tan contento. Señor Sen, baile con nosotros. Sí, bailemos. Vamos, vamos.
Señor Sen. Señor, ha bebido demasiado, déjeme llevarlo a la sala de descanso. ¡Alto! No le gusta ese tipo de cosas. Es mío, nadie puede tocarlo. ¿Tú, qué acabas de decir? Dije que eres mío, nadie puede tocarte, ¿entiendes? No te vayas con nadie más. Entonces, ¿podrías no jugar con otros hombres? ¿Estás celoso? ¿No es obvio? Que no juegue con ellos también es posible. Siempre he tenido un deseo. Si me lo concedes, puedo dejarlos a todos y seguirte. ¿Qué deseo? Este tipo debe ser del signo del perro. ¿Aún estás recordando anoche? Solo pienso que la flor inalcanzable de antes, por mí, llegaría a este extremo. Murronche, ¿no será que me amas demasiado? Sí, te amo muchísimo. Senin-yan. Significa que en el futuro, sí puedo satisfacerte. ¿Ya no tendrás que buscar a otros? Tu desempeño anoche fue realmente destacable. Pero de entre tantas opciones, no quiero conformarme con solo una. Murronche, eres libre. No te obsesiones solo conmigo. Ya que es así. Entonces ayer, ¿por qué te pusiste tan nervioso cuando otros me tocaron? No le gusta ese tipo de cosas. ¿El alcohol suelta la verdad? ¿Acaso de verdad siento posesión por él? No quiero admitirlo, ¿y si luego me manipula? Al fin y al cabo, eres una belleza y aún no he disfrutado lo suficiente. ¿Por qué dejarla para otros? Así que admites que puedo complacerte. ¿Es esto algo que valga la pena celebrar? Hacerte feliz me da más margen para pedirte más. Sé mi acompañante en la cena de mañana en Jianchen. Murronche, todo Jianchen sabe que no te acercas a las mujeres. Elegirme como tu acompañante es solo usar la opinión pública para atarme. Eres bastante astuto. Solo quiero pedirte, considerando mi desempeño anoche. Que fue bastante notable, que me ayudes. No me vengas con eso. Con solo una señal tuya, Murronche. Las damas de alta sociedad harían fila hasta el río Wampu. No voy a acompañarte. ¿Y si el incentivo para que asistas es ese libro de recetas? ¿100 hierbas? ¿Qué tanto anhelas? ¿Qué dices? ¿El 100 hierbas está en tu poder? El 100 hierbas es una colección privada del anfitrión. Si apareces como mi acompañante, no será difícil que veas el original. El 100 hierbas contiene recetas perdidas. Para la medicina tradicional china. Eso es algo que puede revolucionar el conocimiento. ¿No decías que no ibas a acompañarme? Si lo quieres, muestra algo de interés. Eres despiadado. Jingmin, debes estar cansado de los compromisos sociales. Toma un poco de gachas de mijo, te aliviará el estómago. Gachas de mijo, gachas de mijo. ¿Qué más sabes hacer aparte de gachas de mijo todo el día? Ella antes era tan buena conmigo. ¿Cómo pude perderla? Director Fu, esta es la invitación para la cena de la industria de mañana. Se dice que la señorita Sen también asistirá.
Senin Yan también estará allí. Si pudiera disculparme y reconciliarme con ella en la cena, quizás me perdonaría. Ve, trae ese collar de rubíes Cartier de edición limitada. Tráelo para llevarlo mañana a la cena. ¿Las joyas son para mí? Sí. Jingmin, ese collar de rubíes. ¿Vas a dármelo? No pensé que fueras tan bueno conmigo. En nuestra situación actual, no esperaba que aún... No es para ti. Estás embarazada. Vas muy ligera de ropa. No te vayas a resfriar. Jingmin, ¿me desprecias ahora? ¿Es porque estoy embarazada y mi figura ha cambiado? Así que te arrepientes. Te arrepientes de no haber elegido a Senin Yan, ¿no es así? Estás pensando demasiado. Voy a dar un paseo. Fu Jingmin. ¿A qué viene tanto alboroto a estas horas de la noche? Mamá, ¿acaso Jingmin va a regalarle el collar a Senin Yan para reconciliarse? ¿Cómo puede hacerme esto? ¿Acaso no es normal que un hombre tenga ambiciones? Ahora solo preocúpate por dar a luz al bebé, lo demás déjalo. ¿Pero qué? La gente dice que mi hermano, teniendo un fénix, se conforma con una gallina. Mira tú misma. Senin Yan ahora le va de maravilla, Mu Rongche. Incluso la va a llevar a la cena de gala. Si no fuera por tus problemas, quien debería estar a su lado ahora sería yo. La cena. Entonces, el rubí de Fu Jingmin es para ella. Esta Senin Yan ya está con Mu Rongche. ¿Y aún se atreve a coquetear con mi hombre? ¿Quién dice que tú no puedes estar al lado de Mu Rongche? La familia Fu está así ahora. ¿Cómo van a fijarse en mí? Claro que hay un método. Solo temo que no se atrevan. Mamá, ¿de verdad funcionará? ¿Por qué no? Esa Senin Yan, una mujer de segunda mano que nadie quiere, pudo seducir al señor Murrong. Nuestra Yuer, tan bella y encantadora. ¿Cómo no podría convertirse en la señora Murrong? La familia Murrong es muy estricta y valora mucho la reputación. Cuando llegue el momento, solo hay que hacer un escándalo con esto. Entrar en la familia Murrong será pan comido. Pero... ¿y si nos descubren? Ay, tú, tranquila. Ya he hablado con el gerente del hotel. Dirán que quien entró en la habitación fue Senin Yan, la acompañante de Mu Rongche. El gerente del hotel ha dado su palabra, no vendrán a investigar. Tú quédate aquí tranquila esperando. Cuando termine el banquete y Mu Rongche suba. Al ver a esta belleza en la cama, ¿crees que podrá contenerse? ¡Ay! H. Nunca traes acompañantes a eventos públicos. ¿Esta no será tu novia? Preséntanosla ya. Les presento. Esta es la directora general de Qiangaotan, Senin Yan. Recuerden pensar en ella para futuros negocios. Así que es la nueva directora de Qiangaotang, la señorita Sen. Murong, eres increíble, actuando en silencio. Ay, llamarla señorita Sen es muy formal. Pronto la llamaremos cuñada, ¿no? Murongche, lo hiciste a propósito. ¿No puedes cumplir mi deseo? Oye, cuñada, ¿por qué no sonríes? Sí, cariño, ¿por qué no sonríes? Por el libro de las 100 hierbas, aguanto. Querido, estoy sonriendo muy dulcemente. El hermano Che y su esposa se llevan tan bien, que envidia. Jingmin, entremos. No me toques. Jingmin. Inyan, ¿podemos hablar en privado? No, temo que mi novio se ponga celoso. Si tienes algo que decir, dilo aquí. Bien. Lo diré aquí. Senin Yan. Me arrepiento. ¿Empezamos de nuevo? Fu Jingmin. Antes amabas tanto a Yesuton, que incluso me drogaste para que no pudiera tener tu hijo. Me volviste loca. ¿Y apenas han pasado 6 meses? ¿Ya te arrepientes? Lo de drogarte estuvo mal. Creía que me gustaba su ton. Por eso no quería que tuvieras mi hijo. Pero ahora lo tengo claro, me gustas tú. Quiero tener hijos contigo. Los que quieras. Colaboraré, si regresas, te trataré 1000 veces. Mejor. Lo juro, todo lo que digo es verdad. Si miento en algo, que Fu Jingmin se quede sin descendencia. La original que arruinaste pesaba 100 kilos.
Y ni siquiera la miraste en el manicomio. Ahora que estoy delgada, guapa y rica. Te arrepientes. Recuerdo que el rojo era tu color favorito. Esto es para ti. Un regalo. El nuevo collar de Cartier. Mira a ver si te gusta. Una piedra rota. ¿Acaso puede compensar todo el daño que le has hecho a este cuerpo? Fu Jinmin, hace tiempo que dejé de amarte. Mira hacia adelante. Estoy un poco cansada. Quiero subir a descansar. Espera. Inyan, ¿no dijiste que te gustaban los hombres? ¿Qué te gustaba buscar modelos masculinos? ¿En qué estás loco ahora? Puedo jugar por ti. No soy peor que esos modelos masculinos. Tú. Acompáñame a jugar, Fu Jinmin. ¿Sabes a qué te pareces ahora? A un perro que mueve la cola suplicando. Qué pena. No me faltan perros a mi lado, y menos voy a criar uno que muerda a la gente. Inyan, ya te lo he suplicado tanto. ¿Aún quieres humillarme? Señor Fu, en realidad debo agradecerte que te retiraras de este matrimonio de nombre, pero no de hecho. Que hizo realidad a Inyan y a mí. Muronche. No te alegres demasiado pronto. Inyan solo está usando tu influencia familiar para darse la vuelta. Entonces, ¿por qué no usa tu influencia familiar? Ah, lo olvidé. La familia Fu. Ahora ya no es confiable. Que ella me use es un honor, aún debo agradecer a mis antepasados que lucharon por este mundo, para que ella tenga algún interés en mí. ¿Cuántas veces te lo he dicho, señorita Sen? En la habitación del señor Murron. Nadie puede subir a molestar, ¿no lo entiendes? Entendido, entendido. Inyan, me evitas como a la peste. Pero te atreves descaradamente a correr a la habitación de Murronche. ¿Lo amas tanto así? Ya que lo suave no funciona, entonces solo queda lo duro. Vale. Sin importar el método. Bloquea la puerta de la casa de Murronche. Nadie puede entrar. Sí. Inyan. Me obligaste a hacer esto. Jinmin también es demasiado. Inyan ya lo rechazó. Y él sigue insistiendo. Sutong. Así es la naturaleza de los hombres. Sé magnánima, no te enojes. Es malo para el bebé en tu vientre. Oye, Murronche subirá pronto. Preparémonos, es nuestro turno. Esta vez, haré que Inyan sufra una gran derrota. ¿Qué te dijo recién? Palabras desesperadas, pero tranquila. No tiene el poder para expulsarme. ¿No ibas a descansar arriba? Tú lo dijiste. Si salgo, todos sabrán de nosotros. ¿Cómo podré seguir jugando? Arruinaste mi soltería. ¿Y entonces? Como compensación, quiero ver la fórmula ahora. Claro, está arriba. ¿Qué esperamos? Vamos rápido. Ahora no te preocupa que este forcejeo arruine tu imagen. Vamos. ¿Qué pasa? Qué mala suerte, gente de Fu Jinmin. ¿La fórmula? ¿No estará en tu habitación? Por supuesto que no. ¿Qué tal si vamos a mi cuarto? Esta noche la estudiaré sin dormir. ¿Por qué no llegan aún? El banquete debería terminar ya. ¿Por qué no tocan? Oye, ¿por qué no abre? Oye. Señorita, no se esfuerce. ¿Quién eres? ¿Eres enviado del señor Murron? El señor Murron no vendrá hoy, señorita. Mejor ríndase. ¿Qué significa eso? Espere, alguien la buscará. Quédese aquí tranquila. Estoy perdida. ¿No me habrá descubierto Inyan? ¿Ya mandaron a alguien a buscarme? ¡Ay! ¿Qué hago?
¿Está dentro? Ay. ¿Está dentro? Sí. Sí. Sí, Ninjan. Antes fui un idiota, no quería tocarte. Pero desde esta noche, te lo juro, no volveré a ser como antes. Injan. ¿Quién? Por atreverte a molestarme. Te voy a matar. Por atreverte a molestarme. Deja de pegar. Por atreverte a molestarme. Hoy, si no te dejo sin poder tener hijos. No me apellido Fu. ¿En qué página vas? No molestes. Desde que entraste hasta ahora, ni siquiera me has mirado. Si te miré, si te miré. ¿De qué color es la ropa que llevo puesta ahora? Negra. Ahora llevo azul marino. Azul marino, azul marino. ¿Podrías dejar de leer? Mírame. ¿Qué quieres hacer? Quiero participar. ¿Estás seguro? MMM. ¿De verdad quieres hacerlo así? Claro, no te muevas. Ay, 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 ay. Que duela es bueno, aguanta un poco. ¿Tienes los meridianos muy bloqueados? ¿No te enfadas mucho normalmente? Ahora está mejor. Eso es bueno. ¿Cómo te sientes ahora? ¿No sientes qué? ¿Te despejaste y te sientes aliviado? Sí. Pero esta postura me resulta un poco incómoda. No descuides una cosa por otra, Dr. Bai. Me duele y siento presión en el pecho. ¿Se puede tratar? Los hombres solo piensan en eso. Deberían tratarse. ¿Qué pasa? Antes me coqueteabas todos los días, con mucho entusiasmo, y en solo medio año. Te volviste platónico. Si soy platónico o no, ¿tú no lo sabes? Tú. ¿Me estás impidiendo progresar? Te castigo por 10 minutos. Este punto de acupuntura se soltará en 10 minutos. Tú. Reflexiona bien. ¿Reflexionar sobre qué? Ay. Se oye ruido dentro. Seguro que ya está. En un momento. Entramos corriendo. Cuanto más escándalo, mejor. Ajá. Cuando Ninjan descubra que Mu Rongche la ha traicionado, se le romperá el corazón. Ja. A ver cómo sigue trepando. Oye, hermana Inyan, ¿no vendrás a buscar al señor Murrong? ¡Qué lástima! Si supieras dónde está Mu Rongche, te daría una pena. ¡Ay! ¿Por qué iba a sentir pena? ¿No lo sabes? Tu amor ahora está en el regazo de otra, borracho y soñando. ¿Dices que Mu Rongche está ahí dentro? Sí, exacto. Te lo digo claro. He llamado a periodistas. En cuanto se abra la puerta, todos lo verán. Ay, la familia Murrong es muy estricta. Si pillan al joven Murrong saliendo de la habitación de otra, ¿crees
que podrá ser la señora Murrón? Primero, no me interesa ser la señora de nadie. Segundo, Murronche no está ahí. Ja, tú sigue negando. Te da miedo afrontarlo. Claro que digo. ¿Tú qué haces aquí? Entonces, ¿quién está dentro? Ay, Yuer. ¿Estás bien, Yuer? ¿Y ese canalla? Tranquila, mamá. Ya sabía que era una trampa de Seninyan. En cuanto entró el malhechor, lo noqueé. Ay, menos mal que estás bien. Me asusté, ay. Puaj, un tipo como tú, atreverse con mi hija. Ja, Seninyan. ¿Cómo te atreves a mandar a alguien a hacer daño a Hinju? ¿Qué pretendes? Yo no tengo tiempo para esas cosas. ¿No lo admites? Vengan. Péguenle bien fuerte en la entrepierna, hasta que diga la verdad. No le peguen. Desgraciado sin madre. Hacer algo tan bajo. Hoy actúo por tu madre. Te voy a dar una buena lección. Dejen de pegar. Sonciman. ¿De verdad no reconoces a la persona en el suelo? ¿Cómo voy a conocer a un canalla tan bajo? Dejen de pegar. Espera, mamá. Estos zapatos parecen. De Hingmin. Hingmin. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo eres tú? Ah, Hingmin. ¿Cómo eres tú, Hingmin? Doctor. Que venga un doctor. Hingmin. Familiares de Fu Hingmin. Aquí estoy, doctor. ¿Cómo está mi hijo? Ay, el director está realizando la reanimación, pero el paciente sufrió un golpe severo en la parte inferior. Y hay riesgo de fractura. Si en 2 horas pueden aplicar la técnica de agujas de oro para salvar la vida, tal vez aún pueda salvarse. De lo contrario. ¿De lo contrario qué? Ay, de lo contrario, solo queda la cirugía de extirpación total. La vida se puede salvar, pero perderá para siempre la capacidad de procrear. ¿Extirpación total? ¿Entonces mi felicidad para el resto de mi vida se arruinaría? ¿Qué es agujas de oro para salvar la vida? Es una técnica de acupuntura perdida hace mucho tiempo. Por lo que sé, en toda Jiangsheng, solo una persona la domina. Esa es la legendaria médica divina, Baizi. Pero su paradero es incierto y, por lo general, nunca actúa a la ligera. Baizi. Ahora, la única persona que sabe de Baizi es ella. Seninyan. Tú conoces a Baizi, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Así es como pides un favor? Tú, mamá, no le ruegues. Lo investigaremos nosotros mismos. Está bien, pero les recuerdo. Solo quedan 2 horas. ¿Están seguros de que llegarán a tiempo? Te lo ruego, dímelo. ¿Dónde está Baizi? Pongan sus condiciones. 30 millones. Dinero a cambio del nombre. ¿30 millones? Esto es aprovecharse de la situación. Es demasiado. Bueno, da igual. Al fin y al cabo, el que está ahí tumbado no es pariente nuestro. Vámonos. Esperen. Lo pagaré. Pero ahora mismo no tengo tanto dinero en mi cuenta. Miren. Esta es la dote que traje cuando me casé con la familia Fu. Es jadeíta, vidrio viejo. Vale 8 millones. Este es un modelo limitado de Cartier. Lo compré por 3 millones. Quítate el collar. Mamá, rápido. Es la vida de tu hermano. Este collar vale 1.5 millones. Para ti. Todas estas cosas juntas valen más de 10 millones. El resto te puedo dar un pagaré. Tranquila, aunque tenga que venderlo todo. Te juntaré el dinero. Bueno, asumiré la pérdida, acepto. Ahora puedes decirme dónde está Baizi, ¿verdad? Vale, recibo dinero y resuelvo problemas. Te lo digo. El verdadero nombre de Baizi es el mío, Seninyan. Me estás tomando el pelo. Estás loca. ¿Cómo puede ser Baizi?
aprovechándote del fuego. Te llevaste tantas cosas de la familia, y ahora quieres entrar a hacerle daño a mi hermano. Parece que insisten en tomar la buena voluntad por ingratitud. ¿Por qué Murronche también está de su lado? ¿No será que el señor Murrong? Sé que tienes buena relación con Seninjan, pero esto es un asunto de vida o muerte. ¿Cómo puedes hacer tonterías con ella? Exacto. Tú y ella son cómplices. De lo que dicen ustedes dos, no se puede creer ni una palabra. Créelo o no, pero ahora la única que puede salvar a tu hijo soy yo. No te dejaré entrar bajo ningún concepto. Eres tú. Mala suerte. Dejaste a mi hijo en este estado. Y todavía quieres entrar para hacerle daño. ¿No son ustedes los que usan medios bajos para hacer daño? ¿No fuiste tú quien pateó a la persona hasta dejarla así? Todo por culpa de Yesutong. Si no se le hubiera ocurrido este maldito plan, ¿cómo podría haber atacado a mi hermano? Sí, la culpa es suya. ¿Me echas la culpa a mí? Tú fuiste quien pateó. La culpa es tuya. Si no fuera por ti, ¿cómo podría haber entrado en la habitación de Murronche desde que llegaste a nuestra casa? No ha pasado nada bueno. Te ordeno ahora mismo que vayas a buscar a Baizi. Si no, no te trataré con consideración. ¿Qué tonterías dices, Fujinyu? Tú eres el sapo que quiere comer carne de cisne. Querías hacerle daño a Murronche. Si no, ¿cómo se me habría ocurrido esta mala idea? ¿A quién llamas sapo? ¡Ay! Mi vientre. Me duele mucho el vientre. ¡Ay! ¡Ay! Mi querido nieto Fujinyu. ¿Cómo te atreves a golpear a tu propio sobrino? Rápido, alguien ayúdeme. Doctor, por favor, ayúdeme a salvar a mi precioso tesoro, a mi nieto de oro. Ayúdala a levantarse. Realmente tengo una vida muy amarga. Fujinyu, te lo digo. Si le pasa algo al niño, no te perdonaré. ¿Todavía no han encontrado a la doctora Baizi? El estado del paciente es crítico. Hay que decidir de inmediato. Yo soy Baizi, pero no me dejan entrar de ninguna manera. ¿Tú eres Baizi? Tengo tratos de medicinas occidentales con su director, él me conoce. Entonces, pase, por favor. Esto no puede ser. Ella es una loca. Además es enemiga de mi hijo. No podemos dejarla entrar para vengarse de mi hijo. Si no entro ya, tu hijo va a terminar siendo un eunuco. Aunque corra el riesgo de que mi hermano se vuelva un eunuco. Tampoco puedo dejarte entrar para dañar a mi hermano. Muy bien, tú lo has dicho. Si pasa algo después, no tiene nada que ver conmigo. El estado del paciente es crítico. Si realmente no pueden encontrar a la doctora Baizi, ahora es necesario realizar una amputación completa. De lo contrario, ni siquiera se podrá salvar su vida. Este es el formulario de consentimiento para la cirugía. Soy solo una mujer. No me atrevo a tomar una decisión tan importante. Mamá, si no firmas ahora, probablemente mi hermano perderá la vida. Además, dentro del vientre de Yesutong, ya hay un bebé. Tienes razón. Aunque Jinmin quede estéril, ahora la familia Fu ya tiene un heredero. Bien, firmo. Doctor, ¿cómo salió la cirugía de mi hijo? La cirugía fue un éxito. El paciente ya está fuera de peligro. Qué lástima. Si hubiéramos podido contar con la doctora Baizi, las cosas no habrían llegado a este punto. En el futuro, deben prestar más atención al estado emocional del paciente. Todo es culpa de Seninjan. Fingió ser Baizi y retrasó el tiempo. Por eso mi hijo terminó en este estado. Señorita Sen, ¿cómo es que estás aquí? La primera persona. ¿Por qué no entraste cuando llegaste? Si hubieras usado antes la técnica de las agujas de oro para activar los puntos, el paciente no habría tenido que ser amputado. No pude hacer nada. No me dejaban entrar de ninguna manera. Ustedes. ¿Acaso no conocen? La reputación de la señorita Sen. Esta Seninjan es en nuestro gremio. La reconocida maestra de acupuntura, la doctora Baizi. En toda la ciudad de Jiancheng. Solo ella puede salvar la función reproductiva de tu hijo. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Ella es solo una ama de casa. Ama de casa. La señorita Sen es la doctora Baizi. Esto es algo reconocido por toda la comunidad médica. Como esposa de la familia Fu, ¿cómo no lo sabías? ¿De verdad eres Baizi? Ya lo dije, pero no me creyeron. Doctora Baizi. Todo es mi culpa. Yo arruiné a tu hermano. Perdió su capacidad reproductiva. Se cortó su linaje. Todo es mi culpa. Mamá. Todo es mi culpa. ¿Cómo puede ser cierto? Si la hubiera dejado entrar al quirófano, mi hijo no estaría así. Felicidades a la familia. Es un niño. Madre e hijo están bien. Mamá, cálmate. ¿Escuchaste? La enfermera dijo que Yesutong dio a luz un niño. Un niño. Qué bien que sea niño. Uf. Si no, cuando tu hermano despierte, me mataría a regaños. Otro buen drama por venir. Sutong.
Eres una gran heroína por darle un heredero a nuestra familia Fu. Tía, es mi deber. Cuando termines la cuarentena, te haré casar con Jingmin. Con una gran boda. Gracias, mamá. Seninyan, esta ronda la gané yo. Tener un hijo y ponerte tan engreída. Creo que solo tienes envidia. Sí, tú no puedes tener hijos. Claro que no soportas ver a otros felices. ¿Para qué querría tener hijos? No tengo nada mejor que hacer. Seninyan, hablando así, ¿no temes que la familia Murrong no te tolere? No vemos de si ella quiere casarse conmigo. Incluso si lo hace. Veremos quién no tolera a quién. Me encanta oírte decir eso. ¿Te gusta oírlo? Entonces lo diré más seguido. Ay, Jingmin, ¿cómo fue la cirugía? Mamá, no tengo cara para ver a nadie. No digas tonterías. Vivamos el presente. Mira, Sutong te dio un niño gordito. Sí, señor Fu, su esposa le dio un niño sano. 3 kilos 600 gramos. Jingmin. No hemos defraudado las expectativas de mamá. El bebé está sano. Jingmin. No le des importancia a lo que digan los demás. Algunos ni siquiera pueden tener hijos. Es pura envidia. Tú y Sutong tienen un hijo. Mira, es tu propia sangre. Déjame ver. Yesudon. Así que este es el hijo que me diste. ¿Qué pasa? ¿Será que el bebé es muy feo? Todos los recién nacidos son así. En unos días se le abrirá la cara. No seas tan infantil. ¿Cómo? ¿Cómo es que es un niño negro? Ya lo dije antes, la piel de este niño es un poco especial. Lástima que nadie me creyó. ¿Será que me equivoqué de persona? En esa época me divertí demasiado, pero ya nació el niño. A estas alturas, solo puedo aferrarme a la familia Fu, de lo contrario. Este niño y yo. Terminaremos en la calle. Explícame esto. Jingmin, no es así, este niño es tuyo. El bebé acaba de nacer con ictericia. Es normal que la piel esté más oscura. En unos días se pondrá blanca. ¿Me tomas por tonto? ¿No distingo entre amarillo y negro? ¿Es un problema de color? Es un problema de raza. Mis 8 generaciones anteriores son de Hemchen. ¿De dónde salió sangre negra? Enfermera, ¿acaso cambió a mi bebé? Seguro cambió a mi bebé, ¿verdad? Señora, cálmese. Hoy en todo el hospital solo atendimos a usted como parturienta. Es imposible que haya un error. Entonces es mutación genética, sí. Mutación genética. ¿Le hicieron cesárea? ¿Acaso también perdió el cerebro? Yesudon, maldita. ¿Te atreves a ponerme los cuernos? Habla. ¿Quién es ese amante? Fu Jingmin. ¿Cómo puedes tratarme así? Acabo de dar a luz y ya me golpeas. Yo ni siquiera te desprecio por ser un eunuco. ¿Y tú me desprecias a mí? Bueno, es cierto. Total, de todos modos tú ya no puedes tener hijos. Mejor. Te llevas a este mestizo y lo crías tú mismo. Así cuando seas viejo, tendrás quien te cuide. Aunque, si hoy te atreves a golpear a su madre, mañana él se atreverá a desconectarte el respirador. ¡Qué descarada eres! Mi hijo te trataba tan bien. ¿Y tú te quedas embarazada de otro para engañarlo? Vieja bruja. Suéltame. Suéltame. Hoy te voy a matar, zorra. ¿Fingiendo ser una santa? Eres una puta que se acuesta con todos. Vieja bruja, suéltame. ¿A quién te crees que insultas? Si fuera tan conservadora, ¿habría acabado liándome con tu hijo? Tú. Si fueras tan conservadora, ¿habrían nacido tus hijos? ¿No te casaste con la familia Fu por meterte en su cama? ¿Y ahora te haces la virtuosa? Te voy a matar. Para allá, te lo digo. Esto es tu karma. ¿Quién le dijo a tu hijo que drogara a Seninyan? Ahora sí, la maldad se volvió contra ti. ¿8 generaciones de hijo único? Bah, están condenados a extinguirse. Te lo mereces. Te voy a destrozar la boca. Vale. Hemos visto 7. Nos vamos. Sí. Esto es un sueño. Es un sueño. Pero tampoco es un sueño. ¿Eres Seninyan? Soy Baizi. Gracias. Gracias. No deberías odiarme. ¿Por ocupar tu cuerpo? Desde pequeña, he intentado caerle bien a todo el mundo.
Pero la familia Sen solo me veía como su gallina de los huevos de oro. Y la familia Fu como una criada gratis. Me sentía humillada y resentida. Siempre pensé, ojalá alguien pudiera vengarme por mí. Por suerte, te encontré a ti. Divorciarte, cortar lazos con los Sen, hacer crecer Qian Kao Tang. Todo lo que yo quería hacer pero no me atrevía. Lo has hecho por mí. No lo hice por ti. Lo hice por mí misma. Por eso mismo, ahora sé que la vida de Seninyan podía ser tan distinta. Ahora mi obsesión finalmente puede desaparecer. ¿Te vas? Sí. Voy a otro mundo a quererme a mí misma. Tú sigue viviendo con libertad y despreocupación. Eso no hace falta decírmelo. A veces no seas tan testaruda. En realidad, ese señor Murron que tienes cerca parece muy bueno. ¡Ay! Murronche, suéltame. Un ratito más. Me vas a ahogar. Esto es Lo que envió la abuela. La sirvienta lo trajo esta mañana. Inyan, desde que pasó lo de la familia Fu. La abuela lo entendió todo. Ya estoy en la 10ª parada de mi viaje alrededor del mundo. Tú también tienes que venir. No quieres ir, ¿verdad? Adivina. Inyan, somos nosotras. Tanto tiempo sin verte. Te extrañamos. Es que ya ha pasado tanto. ¿Por qué no vienes a jugar? ¿Acaso hicimos algo mal? ¿En algún momento? Claro que no. Hay esto. Tú les explicas. Si no cuelgo, tu alma se irá con ellas otra vez, ¿no es así? Hay es que antes el negocio crecía y crecía. Y por eso las descuidé. Pero ahora la familia Sen y la herboristería ya están en marcha. ¿Qué mal hay en ir a relajarse un poco? Vale. Muy bien. Oye, ¿qué haces? Parece que me he relajado demasiado, y por eso tienes tiempo. Para ir a buscar a esas chicas, relájate. Espera. Te voy a mostrar quién es la persona que de verdad debería relajarte. Espera. Claro que querías ir a buscarlas. Te estaba tomando el pelo.